Hola, el día de hoy vamos a ver un curso sobre Drizzle. Drizzle o Drizzle ORM es esta nueva tecnología que viene a ser una utilidad muy potente en TypeScript para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Para hacer un poco una comparación, algo que se podría asemejar a Drizzle es el ya conocido Prisma ORM. Prisma ORM viene a ser, al igual que Drizzle, un ORM y ambas son herramientas que nos permiten conectarnos por medio de código a nuestra base de datos y también hacer este tipo de interacciones. Es esta comparativa porque muchos de ustedes probablemente conocen Prisma, pero les interesa aprender Drizzle. Se puso muy de moda, ha sido muy popular, ha crecido bastante y es un proyecto que a mí personalmente me gusta más que Prisma por su sintaxis, es menos pesado. Vamos a entrar en detalle en todos esos beneficios. Entonces, bien, ya definiendo un poco qué es Drizzle o RM, ¿qué beneficios nos da? ¿De acuerdo? Si bajamos un poco, Drizzle tiene, y aquí hay una comparativa directa, mucha mayor performance que Prisma. Aquí vemos cómo está, bueno, hay una diferencia, por ejemplo, de la media de latencia de casi 400 milisegundos, ¿de acuerdo? Eso, pues sí, siendo milisegundos, puede que no sea mucho, pero ya tratándose de una aplicación donde vamos a tener muchos usuarios, pues ya eso se traduce en carga que pues al final va a terminar afectando nuestra aplicación. Otro tema súper importante es que prácticamente puede ser corrido donde sea. Es decir, se puede correr en Cloudflare Workers, Versal Functions, Bond, que es un nuevo runtime de JavaScript, Fly.io, Expo, en navegadores. Es decir, puede correr en muchísimos lugares, ¿de acuerdo? Y además tiene conexión con múltiples bases de datos. Es decir, nos podemos conectar directamente con los controladores clásicos como PostgreSQL o MySQL, o podemos conectarnos a proveedores como Neon, Turso, Supabase, etc. Entonces, una herramienta que también me gusta mucho es el Drizzle Studio, que esta viene a ser una herramienta que nos da Drizzle para interactuar con nuestra base de datos de forma directa. Es decir, no vamos a estar interactuando con un programa para interactuar con base de datos, o no será necesario, sino que Drizzle ya nos da una interfaz con un comando que nos abre una interfaz web con la que vamos a poder interactuar con nuestra base de datos, con la información de nuestra base de datos. Entonces, bien, hay muchísimos beneficios de usar Drizzle. El día de hoy la intención es que tengamos este primer acercamiento y después de este video tú tengas las bases para comenzar a usarlo en tus próximos proyectos. Para este ejemplo vamos a estar usando TypeScript. Realmente es el estándar que estamos usando en este canal, pero mucho de lo que aplique para TypeScript también va a aplicar para JavaScript. Es decir, no es necesario que uses TypeScript para usar Drizzle o RM, sin embargo yo sí lo recomiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, en mi caso, voy a abrir una terminal y me voy a mover a la carpeta donde voy a estar trabajando esto. Lo que vamos a hacer es solamente Drizzle, es decir, no vamos a meter ningún tipo de framework como Express o Nest.js o Next.js, es decir, no, nos vamos a enfocar en Drizzle porque es lo que queremos aprender. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llame Drizzle, voy a entrar en Drizzle y si listo, pues no tengo absolutamente nada. Entonces, ya que estoy aquí en Drizzle, en ya mi carpeta y es donde voy a estar trabajando, lo que voy a hacer es ir a Get Started. Y aquí lo primero que te pregunta es, ok, ¿quieres comenzar con una nueva base de datos o una base de datos existente? Es decir, llevar a cabo una especie de migración si ya estamos usando otro ORM. En mi caso voy a especificarle que va a ser una nueva base de datos y aquí pues podemos elegir muchísimos tanto proveedores como de drivers directos. En mi caso voy a estar usando Postgres, pero muchos de los conceptos que usemos en Postgres van a ser aplicados a cualquier otra base de datos. Es decir, si en tu caso tú estás usando MySQL, lo único que va a cambiar es de dónde estás importando los paquetes y el tipo de datos. De pronto, me lo estoy inventando, Postgres soporta tipos de datos vectoriales y MySQL no lo soporta. Entonces, en este video no vamos a usar ese tipo de dato tan especial. Vamos a usar lo clásico, textos, números, etcétera. Pero que sepas que si quieres usar cosas específicas de cada tecnología y si solo existen una, pues probablemente vas a tener que hacer unos ajustes si en el futuro te quieres migrar, por ejemplo, de Postgres a MySQL. Como dije, en mi caso lo voy a hacer con Postgres. Vamos a estar levantando una instancia de Docker para poder comunicarnos y mantenerlo todo local. No va a ser muy complicado, entonces vamos a hacer aquí en Postgres, ¿de acuerdo? Como necesitamos Postgres, aquí por ejemplo nos da una estructura recomendada, la vamos a seguir. Vamos a iniciar con eso. Entonces yo aquí voy a crear una carpeta que se llame source
Y ahora tengo aquí mi carpeta source, ¿de acuerdo? Voy a entrar a source y dentro de source voy a crear otra carpeta llamada db, ¿de acuerdo? Y ahí la tengo. Ahora, en la raíz de source voy a crear un archivo que se llame index.ts. Ahí lo tengo. Y voy a entrar a db y aquí también voy a crear un archivo llamado schema.ts. ¿De acuerdo? Si bajo un poco ya tengo index en el source. Tengo una carpeta db y dentro de db tengo mi schema. Ahora, ¿qué van a hacer esto? Es decir, ¿qué es esquema? ¿Qué es index? ¿Qué es todo esto que vemos aquí en la estructura? Vamos a explicarlo un poco. El tsconfig.json es simplemente un archivo de configuración para trabajar con TypeScript. Aquí define, por ejemplo, cuando se compile o se transpile el código, en qué carpeta debe ir, dónde está la base de nuestro código, configuraciones de TypeScript. Package.json ya lo conocemos todos, es prácticamente la herramienta en la que se va, o el archivo en el que se va a estar apoyando nuestro Package Manager. En este caso vamos a usar npm, pero funcionaría también para Yarn o para PNMP, si ustedes lo están usando. Drizzle config ts, este ya es un archivo especial de Drizzle, es decir, aquí va la configuración de Drizzle, por ejemplo, dónde se van a estar guardando nuestras migraciones, porque Drizzle permite migraciones, la conexión a la base de datos para aplicar esas migraciones a una base de datos si lo necesitamos, es decir, configuraciones propias de Drizzle. El archivo .m es un archivo de variables de entorno, es decir, es una forma de almacenar variables de forma segura, por ejemplo, contraseñas, accesos para bases de datos, accesos para APIs de pago, por ejemplo. Y es una forma segura porque lo extraemos aquí al archivo .m y no se queda dentro de nuestro código. Esto pues es peligroso porque si subimos nuestro código a GitHub y se va con todas nuestras credenciales o datos sensibles, pues prácticamente si es un repositorio público cualquier persona lo va a poder ver y aunque sea privado sigue sin ser una buena práctica. Entonces por eso se sigue este estándar de variables de entorno en el archivo .env. Después entramos aquí a la carpeta source, que es la que acabamos de crear. Tenemos una carpeta db que va a tener dentro un esquema. El archivo de esquema es prácticamente el esquema de nuestra base de datos, es decir, aquí vamos a estar definiendo con código de TypeScript cuáles van a ser nuestras tablas, cuáles van a ser las columnas de esas tablas, qué relaciones va a haber entre tablas, etc. Y el archivo index.ts, pues para este ejemplo va a ser el que esté consumiendo, más bien va a ser el que va a estar generando la base de datos y aquí mismo vamos a hacer el consumo de esa base de datos. En otros ejemplos, como otros frameworks, ya tenemos en el canal un video usando Next.js con Drizzle. Este index simplemente exporta la conexión a la base de datos y esta base de datos o esta conexión se usa a lo largo de todo el proyecto. Finalmente, este archivo de Drizzle aquí va a estar guardando cosas varias, como por ejemplo las migraciones que vaya generando y ese tipo de cosas. Es decir, estas van a ser cosas que esté generando el propio Drizzle. Perfecto. Entonces, para este ejemplo, nos pide que instalemos el archivo o el paquete de Node Postgres. Como elegimos una base de datos Postgres y va a ser Postgres así con driver directo, sin ningún proveedor de por medio, esta es la configuración adecuada. Si, por ejemplo, regresáramos y yo le digo, oye, va a ser MySQL, vemos como aquí cambia el driver. Se sigue instalando Drizzle ORM, se sigue instalando .env y se sigue instalando DrizzleKit y TSX, que ahorita vamos a explicar qué es, pero ya aquí no dice Postgres, sino MySQL 2, es decir, viene a ser el driver para, que recomienda Drizzle para manejar conexiones MySQL. Entonces, este tipo de configuraciones es lo que va a estar cambiando de base de datos en base de datos, pero para este ejemplo nos vamos a centrar en Postgres. Entonces, npm install drizzle orm, pg, que es el driver, y .env. ¿Qué es .env? .env es una utilidad muy popular para ambientes de Node.js para poder justo leer las variables de entorno, ¿de acuerdo? Es simplemente un archivo, un paquete que va a leer este archivo y va a cargar las variables que tengamos definidas para que sean accesibles desde nuestro código en tiempo de ejecución. Drizzle ORM pues viene a ser el propio ORM y también nos pide que instalemos como dependencia de desarrollo DrizzleKit. DrizzleKit es una herramienta que es un kit de desarrollo que nos trae Drizzle, es decir, Drizzle ORM va a ser tal cual el ORM que se va a estar comunicando con la base de datos en tiempo de producción o de ejecución, pero DrizzleKit es una herramienta de desarrollo que nos provee de cosas como generar migraciones, aplicar estas migraciones, y, por ejemplo, abrir Drizzle Studio, que viene a ser esta UI o esta interfaz que les comentaba al inicio del video, donde podemos interactuar con los datos de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? TSX viene a ser un runtime no un runtime, sino un paquete para ejecutar archivos de TypeScript directamente. Es decir,
Nosotros sabemos que para ejecutar TypeScript, pues tenemos que compilarlo a JavaScript porque de forma nativa, bueno, ya con últimas versiones sí, pero el estándar o al menos lo más común es que no se ejecute el TypeScript directamente en ambientes de producción, sino que se compile a JavaScript, ¿de acuerdo? Esto, pues limitantes que tenía anteriormente Node.js, ahorita me parece que en las últimas versiones lo soporta con una flag o ya lo soporta directamente. Hay otros runtimes como Dino o Bon que ya directamente te permiten ejecutar TypeScript sin compilarlo, pero para este ejemplo sí vamos a apoyarnos de esta librería porque pues viene a ser la que va a tener comportamientos más predecibles. Finalmente instalamos los tipos para PG, que es el mismo driver que ya estamos instalando acá. Entonces bien, vamos a continuar con esa instalación. Para eso tenemos que situarnos en la raíz de nuestro proyecto. Incluso antes de instalar, lo que tenemos que hacer es generar nuestro archivo package.json. Para eso podemos ejecutar npm init -y, es decir, esto va a inicializar un proyecto de TypeScript con las configuraciones por defecto. Si yo vuelvo a ver mis archivos, ya tengo aquí el package.json. Vamos a ver qué tiene ese package.json. Vemos que solo tiene el nombre que es Drizzle. ¿Por qué toma Drizzle? Porque es el nombre por defecto de la carpeta donde se crea. En este caso el nombre de la carpeta fue Drizzle, entonces lo toma igual. La versión, el main, es decir, qué archivo se va a ejecutar por defecto. Los strips, keywords, author, license, description, es decir, está bien, con este podemos comenzar. Entonces, ya que tenemos la inicialización de un proyecto de JavaScript, lo que podemos hacer ahora sí es ejecutar estos comandos para instalar los paquetes que necesitamos. Aquí se va a instalar lo necesario para producción, ¿de acuerdo? Le damos un momento para que termine. Y listo, ahí ya ha terminado y no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a pasar a instalar los paquetes para desarrollo. Ejecutamos este comando. Y listo, ya hemos instalado también los paquetes para desarrollo. Entonces ya tenemos todo para continuar. Si listamos, vamos a ver que ahora tenemos una carpeta Node Modules y también tenemos un packagelog.json, y si abrimos el package.json, vemos que ahora en la sección de dependencias tenemos estas, y en la sección de dependencias de desarrollo tenemos las otras tres que también instalamos. Entonces, perfecto, ya tenemos este paso, el primer paso listo. Segundo, tenemos que establecer unas variables de entorno para llevar a cabo la conexión. Entonces, aquí justo nos dice que si no tenemos una base de datos de Postgres y queremos crear una para pruebas, podemos usar la guía que tiene Drizzle para establecer una base de datos de Postgres en Docker. Para este caso no lo vamos a hacer, es decir, no vamos a entrar en esta guía, sino que lo vamos a hacer nosotros directo. Lo que nos dice es que creemos un archivo .env para justo meter estas variables de entorno. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un archivo .env y simplemente le voy a decir database URL, y esto lo voy a dejar así de momento porque todavía no tengo esa conexión. ¿Cómo voy a crear la conexión a la base de datos? Necesito una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? Lo vamos a hacer con Docker. Entonces yo voy a hacer voy a crear un archivo que se llame Dockerfile, así nada más, Dockerfile sin extensión, la primera en mayúscula. Y bueno, no va a ser Dockerfile, perdón, va a ser, voy a eliminar este Dockerfile. No se guardó, ok. El nombre del archivo va a ser docker.compose, compose YAML, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el nombre del archivo, docker-compose.yaml. Docker Compose es una herramienta que nos va a permitir gestionar múltiples imágenes. En este caso solo vamos a usar la imagen de Postgres para generar un contenedor de Postgres. Si no entienden qué son los conceptos de los que estoy hablando, voy a explicarlo súper breve. Aún así, tengo pensado hacer un curso de Docker para este tipo de casos, pero si tienen alguna duda en particular, háganmelo saber para también incluirlo en ese video. De momento voy a ser muy breve en los conceptos. Una imagen, imaginen que es como una plantilla que nosotros definimos o que otras personas definen y que podemos usar. En este caso, nuestra imagen va a ser la de Postgres. Ahora, un contenedor es un proceso ya en ejecución basado en esa imagen. Un ejemplo sería una base de datos de Postgres basado en la imagen de Postgres, pues esto vendría a ser un contenedor, es decir, ya el proceso corriendo, donde la imagen es una plantilla y el contenedor es el proceso corriendo en base a las configuraciones o parámetros de esa plantilla, ¿de acuerdo? Ahora, Docker Compose lo que nos permite es correr o configurar múltiples imágenes para a su vez correr múltiples contenedores, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso solo vamos a estar usando una imagen, la de Postgres, que nos va a generar un solo contenedor, el contenedor de Postgres, que ahí va a estar nuestra base de datos y ahí vamos a interactuar con él. De nuevo, ya estoy preparando un video de Postgres, pero si tienen algún tema en particular que les gustaría que tocáramos, háganmelo saber. Entonces, este es el nombre del archivo, dockercompose.yaml. Es un archivo YAML, es decir, es una sintaxis específica. Y aquí, ¿qué tenemos que especificar? Por ejemplo, yo voy a especificar services, ¿de acuerdo? Y services le voy a decir que va a haber un servicio simplemente llamado database o DB y va a tener una imagen de Postgres y va a ser Postgres 16, por ejemplo. Ahorita vamos a explicar toda la sintaxis, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? Bueno, le tengo que pasar las variables de entorno, en este caso la configuración para Postgres, para que pueda generar esa base de datos. Me pide un Postgres user, un Postgres password y un Postgres DB. Es decir, con estos datos él va a crear la base de datos. En los puertos yo le voy a decir que corra en el puerto 5432, que es el puerto por defecto que maneja Postgres. Y finalmente voy a establecer un volumen de esta forma. ¿De acuerdo? Son todas las configuraciones que voy a hacer. Entonces, vamos a explorar rápidamente qué hace este archivo. Aquí estoy definiendo mis servicios, mis contenedores, los que van a estar corriendo. Y solo estoy definiendo uno, el database. Si yo quisiera correr más, por ejemplo, que quisiera correr en el mismo Docker Compose un contenedor de MySQL, pues tal vez aquí pondría el nombre del servicio MySQL y ya sería una imagen de MySQL versión 8, por ejemplo, y así, ¿de acuerdo? En este caso solo vamos a estar usando uno, que va a ser el de Postgres, y yo lo quise llamar DB, pero ustedes lo podrían llamar de cualquier otra forma. En la imagen le decimos, usa la imagen de Postgres en su versión 16. También le podemos decir, usa la última, pero en mi caso yo quiero usar la 16. Esta imagen, ¿de dónde la toma? Existe algo que se llama Docker Hub, ¿de acuerdo? Que Docker Hub viene a ser como el GitHub, pero de Docker. Es decir, aquí están todas las imágenes o muchas de las imágenes creadas por plataformas oficiales como Postgres, Node, etc. O personas como nosotros, desarrolladores individuales o empresas que quieren cargar sus imágenes por X o Y razón. Si yo busco aquí Postgres, por ejemplo, veo que aquí tengo la imagen oficial de Postgres y aquí dice todas las versiones que tiene, con un poco de documentación, un poco de cómo correr directamente esta imagen con Docker, pero nosotros vamos a usar Docker Compose. Aquí ya nos viene con Docker Compose, si se fijan la configuración es algo parecida. Entonces, de ahí sale este Postgres. ¿Qué hace Docker dentro de sí? Busca si ya existe en el sistema local una imagen llamada Postgres en la versión 16. Si no existe, la descarga. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo ya la tengo porque la he usado últimamente. Entonces, probablemente la inicialización va a ser más rápida. En tu caso, probablemente vaya a tardar un poco más. ¿Cuánto más? Es cosa de minutos. Es decir, 1, 2, 3 minutos. Tiene que descargar la imagen, hacer el build de la imagen y pues, iniciar la imagen. Después, en environment, definimos variables de entorno que se van a usar en el contenedor DB. Entonces, en este caso, solo tengo que poner Postgres user, Postgres password y Postgres DB. Estas sí tienen que ir así, es decir, porque es como las pide Postgres. Y ya aquí solo ponemos los valores. Oye, Marco, ¿por qué no sacamos esto una variable de entorno y etcétera? Porque pues esto no nos dice mucho. Es decir, como es una conexión local a la base de datos siempre va a estar local. Entonces, no importa que yo suba esto a GitHub, es decir, si una persona malintencionada llegara a ver este archivo, no le va a decir nada. Lo único que va a decir es, bueno, pues esta base de datos se corre en local y pues no puedo hacer nada con ello. Caso contrario, que si aquí a lo mejor en password si pusiéramos datos o en estas variables de entorno si pusiéramos datos de una base de datos real y esta base de datos real estuviera expuesta, pues ahí sí ya, sabes que saca esto a variables de entorno y no lo dejes aquí porque no es seguro. Pero de momento esto está bien. Ese ejemplo de variables de entorno lo vamos a ver en el curso de Docker. De momento no vamos a entrar en detalle. Siguiente, los puertos. Aquí le estamos diciendo, mira, estos son los puertos que va a tener mi contenedor y quiero que me los mapees a estos puertos de la máquina. Es decir, este de aquí, de la derecha, después de los dos puntos, es el puerto en el que va a correr Postgres dentro del contenedor. Y este de acá es el puerto donde va a correr Postgres dentro de mi máquina, ¿de acuerdo? El host. El host viene a ser mi máquina. Estos dos puntos indican un mapeo. Es decir, cuando en la máquina host, tu máquina local,
te pidan el puerto 5432, quiero que lo mapees al puerto 5432 de esta instancia de Docker para que se comunique con Docker en lugar de lo que tengas en tu máquina. ¿Cuál sería un poco la dinámica? Y entiendo que puede ser un poco difícil de comprender como a la primera. Esto de aquí, de nuevo, viene a ser lo local. Y esto de acá viene a ser lo de Docker. Entonces, en teoría, si yo entrara aquí, por ejemplo, localhost 2.5432, esta petición, digo, no va a funcionar, pero esta petición lo que haría sería redirigirla a mi instancia de Docker en este puerto, ¿de acuerdo? Entonces, es simplemente, véanlo así, como una redirección. Es decir, de la máquina local, mándaselo al contenedor. Nos podemos quedar con eso de momento. Finalmente, los volúmenes, esto es para guardar los datos. ¿Por qué? Esta base de datos va a correr en una instancia de Docker, en un contenedor. Si mi contenedor se apaga o lo destruyo, mi información se va junto con el contenedor, ¿de acuerdo? Yo no quiero que eso pase. Es decir, se va a estar guardando en memoria. Si no pusiera los volúmenes, esta parte de aquí, mi información se va a estar guardando en la memoria del contenedor mientras este esté vivo. Si yo le hago un down al contenedor y lo vuelvo a prender, probablemente la información ya no va a ser la misma. Entonces, por eso hacemos este volumen. Y es lo mismo, es un mapeo. Vemos aquí los dos puntos. Y es exactamente lo mismo. Dentro de la carpeta de Postgres Data, lo voy a poner así para que sea más explícito, en este directorio, en la carpeta Postgres Data, quiero que lo mapees a la carpeta del contenedor que exista en var, lib, PostgreSQL, data. Es decir, esto como es un mapeo a nivel de sistema de archivos o de ficheros, si se crea un nuevo archivo acá en el contenedor, lo va a guardar en la carpeta que yo tenga aquí en mi proyecto. Y si yo modifico también algo en mi proyecto, que no debería, se va a mapear a los datos que tenga la instancia de Docker. ¿Esto por qué lo hacemos? Bueno, porque aquí en este directorio se va a estar guardando todo lo relativo a Postgres. Es decir, si yo creo un nuevo registro, creo una nueva tabla, etcétera, al final se guarda en este directorio. Y yo quiero que eso se guarde en mi local, es decir, que estén sincronizados, para que la próxima vez que yo inicie el contenedor, esto va a estar vacío, pero como está sincronizado con esta carpeta de aquí, que anteriormente tuvo esos datos, va a hacer la sincronización y al final ambos van a estar de nuevo con los datos que se hayan generado, ¿de acuerdo? Pues esto también es un mapeo y es lo mismo. Lo de la izquierda es la máquina local, lo de la derecha es la instancia de Docker. Entonces, bueno, ya tenemos las configuraciones necesarias para correr nuestra base de datos. Voy a salir. ¿Cómo la corremos? ¿Cómo yo inicio mi base de datos? ¿De acuerdo? Lo que puedo hacer es poner docker compose, ¿de acuerdo? Y esto por defecto va a tomar el archivo llamado docker-compose.yaml. Si nuestro archivo se llama diferente, tenemos que especificarle "-f" y el nombre del archivo. En este caso no es necesario porque toma por defecto el docker compose YAML y simplemente le voy a decir que haga un up, es decir, que levanten los servicios que yo tenga especificados en docker compose, que ya vimos que es solamente el de database. Si yo corro esto, ok, vemos aquí algo interesante y qué bueno que pasó este error. Aquí estaba inicializando la red interna para esta compose de Docker e inicializó algo llamado Drizzle DB1, es decir, este vendría a ser el nombre que le da al contenedor. Si nosotros quisiéramos que tuviera un nombre específico, editamos aquí y aquí le ponemos container, container name, y ya pues aquí le puedo poner Postgres, en este caso le voy a poner db-drizzle, ¿de acuerdo? db-drizzle, entonces vuelvo a ejecutar y vemos cómo ya lo cambia a db-drizzle, ¿de acuerdo? Son configuraciones que ustedes pueden hacer para identificarlos de mejor forma. Entonces, vemos que hay un error, porque nos dice, oye, ¿sabes qué? Hubo un error para conectar, hacer el mapeo de la network, en este caso de los puertos, el 5432 de mi máquina con el 5432 de Docker, y me dice, ya el puerto ya está siendo usado, es decir, el puerto 5432 ya está siendo usado. Es probable que yo tenga en mi Docker archivos o contenedores corriendo en ese puerto, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo puedo
saber qué procesos tengo corriendo, puedo hacer un docker ps. Y en docker ps yo veo que solo tengo este corriendo. Si yo pongo docker ps-a, esto lo que va a hacer es mostrar todos los que estén corriendo y los que no. Aquí ya veo como tengo más, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso veo que hay 3 más. Y específicamente este es el que está dando problemas porque este ya está mapeado, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo eliminar un puerto, un contenedor? Aquí me dice el container ID. Entonces, como yo sé que es este el que quiero dar de baja, que justamente es un db-dev, es decir, si es una base de datos, puedo copiar el ID y simplemente decirle docker docker stop y el ID. Y listo. Si vuelvo a correr docker ps-a, veo que aquí ya no me sale el problema del puerto. Es decir, ya no está mapeado. Sigue existiendo el contenedor porque no lo eliminé, solo lo detuve, pero ya no está siendo utilizado el puerto. Entonces, si yo vuelvo a correr docker compose up, docker compose up, vemos como ya inició la base de datos sin errores, ¿de acuerdo? Pero hay un problema, que yo no puedo salir de aquí porque eso está ejecutando. Entonces, si doy control C para cerrar, se detiene mi contenedor. ¿Cómo lo puedo dejar corriendo en segundo plano? Ejecuto el mismo comando, docker compose up, pero le pongo -d. Esto lo que va a hacer es, lo va a iniciar y me lo va a dejar corriendo de fondo. ¿Cómo puedo saber yo que mi contenedor está corriendo? Docker ps. Y vemos cómo, recuerden, ps solo muestra los que estén corriendo, ps-a muestra todos, aunque no estén corriendo. Y en este caso vemos como el container que tiene este ID, que tiene una imagen de Postgres 16, que se creó hace 2 minutos y lleva 6 segundos inicializado, que tiene estos puertos mapeados y que se llama db-drizzle, está corriendo. Entonces, perfecto, ya tengo mi base de datos. Ahora, volvamos a Drizzle. Me dice que ponga la database URL. Como yo ya tengo mis datos aquí, mis variables de entorno, ¿de acuerdo? Ya podría formar una connection string, es decir, la string de URL para poder conectarme a la base de datos. Entonces voy a abrir ahora sí mi archivo de configuración y aquí ya le voy a poner, ok, esto va a correr y justo aquí me lo autocompleta, solo que el user nosotros lo pusimos como Postgres, el password también lo pusimos como Postgres y está en localhost 5432 y la base de datos también se llama Postgres. Entonces, ¿qué es esta connection string? ¿De qué está compuesto? Lo primero es el protocolo, es decir, es un protocolo de PostgreSQL porque queremos conectarnos a una base de datos Postgres. Perfecto. Lo que sigue después del // es el nombre del usuario. En este caso, nosotros lo definimos como Postgres en nuestro archivo Docker Compose. Después de los 2 puntos se establece la contraseña, que en nuestro caso también es Postgres. Después del arroba se pone el host, en este caso es el localhost. Si fuera una base de datos en la nube, pues aquí tendríamos que poner o la dirección IP, o el DNS, o este tipo de cosas. Y finalmente, después de los 2 puntos del host, nos pide el puerto, que en nuestro caso lo mapeamos al 5432. Aquí está un poco la magia de los puertos. Este 5432 va a ser la petición a localhost, pero como nosotros mapeamos en Docker Compose, oye, todo lo que te llega a localhost al puerto 5432, mándaselo a la instancia de Docker. Al final esto va a terminar impactando a la instancia de Docker. Finalmente le establecemos la base de datos, que también la establecimos para Postgres. Entonces esto ya está listo. Podemos guardar y salir. Y ya tenemos este paso. Paso 3. Conectarnos a Drizzle URM, o más bien conectar Drizzle URM a la base de datos. Aquí vemos cómo ya tenemos que comenzar a interactuar con nuestro archivo index.ts. Ya vamos a comenzar a escribir algo de código. Entonces yo voy a abrir mi editor de código y voy a buscar aquí en source. Aquí está index.ts, ¿de acuerdo? Voy a hacer esto un poco más grande, de tal forma que quede así. Listo. Entonces, me pide que copie esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a explicar. Estamos importando .env-config. ¿Para qué? Para que nos pueda cargar las variables de entorno. Esto hay varias formas de hacerlo. También hay una forma donde se llama directamente un método y demás. Para este ejemplo nos basta con esto. Es decir, de .env, la configuración, quiero que le importes y esto va a inyectar en el objeto process.env todas nuestras variables de entorno. Después estamos importando Drizzle.
desde Drizzle ORM Node Postgres. ¿Por qué es de Node Postgres? Porque estamos usando Postgres. Si esto fuera MySQL, esto cambiaría. Finalmente estamos creando una constante llamada db, que va a ser lo que nos devuelva Drizzle, y le tenemos que pasar la database URL. Este signo de exclamación al final es una sintaxis de TypeScript diciéndole, oye, estoy seguro de que esto no es decir, que está definido. Estoy seguro de que esto no va a venir un defined o null o esas cosas. No, estoy seguro de que está definido. Si queremos tener más seguridad, vamos aquí, lo quitamos, y si vemos el error nos dice, oye, el tipo string y un defined no es asignable a string. ¿Por qué? Porque esta variable puede existir o no puede existir. Depende de dos cosas. Si .env la puede leer y si la tenemos definida en nuestro archivo .env, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es poner const db URL y lo voy a asignar a esto. Y voy a decir, oye, si no está definida, quiero que lances un error. Entonces, para cuando yo ponga aquí simplemente así db URL, esto ya va a estar como string. ¿Por qué? Porque para este punto, cuando recién la asignamos, es o string o undefined. Pero aquí decimos, oye, si no existe, es decir, si está undefined, quiero que lances un error. Y esto va a ejecutar va a detener la ejecución de mi programa. Si esto continúa, significa que no era undefined, es decir, solo queda que sea string y por tanto aquí ya la tenemos como string. Este tipo de prácticas en TypeScript se llaman como guards, es decir, son como guardias de que se aseguran que esto pues, esté definido, y TypeScript en automático infiere que pues si está definido y solo es o string o undefined, entonces solo le queda que sea string. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta parte de aquí. ¿Qué más tenemos? Paso 4. Bueno, el paso 3 que hicimos, realmente lo que hicimos fue conectar Drizzle ORM con la base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, hacer esta conexión. Paso 4, crear una tabla. Aquí ya vamos a comenzar un poco con el modelado de nuestro esquema. Y justo, tenemos que ir a nuestro archivo schema. Entonces yo aquí me voy a mover a schema, ahí lo tengo, y voy a copiar este ejemplo y lo voy a explicar. Entonces, aquí estamos importando integer, que podemos asumir que va a ser de tipo numérico, pgtable, que podemos ver que va a ser para crear nuestras tablas, y varchar, que es un tipo que si ya has usado base de datos también lo conoces. En mi caso prefiero usar text, pero vamos a usar varchar para este ejemplo. Y lo estamos importando desde Drizzle ORM pgcore, es decir, de nuevo aquí para Postgres específicamente. Si cambiara, por ejemplo, a MySQL Core, pues aquí me dice, oye, no tiene, para empezar no exporta pgtable porque no es Postgres, sino que es MySQL, y después no tiene el tipo integer, seguramente tiene otro, justo, se llama int, me parece. En lugar de integer es int. Entonces, en nuestro caso vamos a estar usando pgcore, pero quería hacer el ejemplo para que supieran que son esas cositas que tal vez van a tener que cambiar si deciden migrar de base de datos en un futuro y están usando Drizzle. Entonces aquí tenemos un users table que va a ser igual a un pgtable. Pgtable nos pide dos parámetros. Primero, nos pide el nombre de la base con la que se va a crear. Es decir, si yo aquí pusiera users2, así se va a registrar en mi base de datos. En este caso pues no tiene sentido, lo voy a dejar como users. Y después, como segundo parámetro obligatorio, me pide la definición de mi tabla. En este caso es un objeto que va a tener los nombres de las propiedades, que así se van a mapear justamente en la base de datos, y la forma de esas propiedades. Por ejemplo, esta ID es un integer, que a su vez es una primary key, es decir, una llave primaria, y que se genera siempre como una identidad. ¿De acuerdo? Después tenemos el nombre. Bueno, es varchar, que tiene una longitud de 255 y que no puede ser nula. Después tenemos una edad. Bueno, es un número entero que tampoco puede ser nulo. Y finalmente tenemos un email, que también es un varchar, que va a tener una longitud permitida de caracteres de 255. No puede ser nulo y además tiene que ser único. Es decir, no va a permitir que exista más de un email igual en nuestra tabla users. Perfecto. Entonces, esta viene a ser un poco la definición o cómo se definen los esquemas en Drizzle utilizando Postgres. Vamos a bajar un poco más y vemos como aquí tenemos un paso 5 que es hacer el setup de nuestro archivo de configuración de Drizzle. Para ello tenemos que crear un archivo llamado drizzle.config.ts en la raíz de nuestro proyecto, en este caso aquí. Entonces yo lo voy a crear, drizzle.config.ts, listo, entro.
y voy a pegar este contenido y vamos a hacer lo mismo, vamos a explicarlo. Estoy importando .env-config para poder leer de mi archivo de configuraciones de mi archivo de variables de entorno. Después estoy importando define-config desde DrizzleKit. Ven aquí cómo es DrizzleKit, no es DrizzleORM. Es decir, probablemente este archivo nos va a servir principalmente para tema de desarrollo. Seguimos y estamos exportando por defecto, es decir, este archivo drizzleconfig.ts va a exportar solo una cosa y va a ser define-config. Y aquí definimos la configuración de Drizzle. Por ejemplo, en out es para definirle dónde queremos que esté guardando toda la configuración que voy a generar. En este caso, lo va a guardar una carpeta llamada Drizzle. Después, le tenemos que indicar dónde está mi esquema. Bueno, en este caso está en source, db, schema.ts. Eso está correcto si lo tenemos así. Después le tenemos que definir el dialecto. En este caso es PostgreSQL. Pero si nosotros vemos, aquí nos autocompleta con MySQL, Turso, SQLite, PostgreSQL, etc. En nuestro caso vamos a usar PostgreSQL. Y finalmente nos pide las credenciales de la base de datos. Aquí le decimos, oye, pues la URL es la que esté en process env database URL. Que esto, recordemos, viene de las variables de entorno. Podemos hacer exactamente la misma configuración que hicimos en nuestro index, es decir, esta del Word. En este caso no lo vamos a hacer para que vean cómo funciona cada una y qué pasaría si no la definimos y pues los beneficios de usar words. Pero de momento esto está bien. Entonces voy a guardarlo. Y el paso 6 es aplicar cambios a la base de datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos una base de datos corriendo. Si yo pongo aquí Docker PS, vemos como ya tenemos una base de datos corriendo, que es de Postgres, que la definimos en Docker. ¿De acuerdo? Entonces, pero esa base de datos no sabe que existe una tabla llamada users, porque esa la estamos definiendo en Drizzle. Entonces, desde Drizzle le queremos decir, oye, base de datos, crea esta tabla, ¿de acuerdo? Para que, pues en código, si exista esa tabla, no vayamos a pedir, por ejemplo, select everything from users y no nos traiga nada porque diga, oye, no existe la tabla users. No, para eso es este paso 6. Entonces, aquí el paso 6 es aplicar cambios a la base de datos. Aquí nos explica que podemos usar directamente DrizzleKit push, ¿de acuerdo? Y nos dice que es conveniente, un método conveniente para cuando estamos testeando nuevos diseños del esquema. Es decir, cuando estamos en desarrollo. Que estamos creando, bueno, nos pidieron una nueva feature de, no sé, recompensas, por ejemplo, una tabla de recompensas. Y nosotros estamos probando cuál sería el mejor esquema para recompensas, si usamos integers, si usamos varchar, si usamos 5 columnas, 4 columnas, es decir, eso se llama prototipar. Y este comando de push nos sirve muy bien para prototipar, ¿de acuerdo? ¿Podemos usarlo en producción también? Sí, sí podemos, pero no está hecho para eso, ¿de acuerdo? Nos dice también que de forma alternativa podemos generar migraciones usando DrizzleKit generate, es decir, ese comando. Y después aplicarlas directamente usando DrizzleKit migrate. Es decir, npx DrizzleKit generate nos va a generar en nuestra carpeta Drizzle el código SQL para aplicar las migraciones. Y aquí tenemos de dos. O copiamos el código o también podemos modificarlo y ya después lo copiamos y lo pegamos en nuestra base de datos para nosotros ejecutar la sentencia y estar seguros de lo que estamos haciendo. O podemos decirle a Drizzle, ¿sabes qué? No quiero hacerlo yo, hazlo tú. Tú encárgate de migrar, valga la redundancia, las migraciones que ya has hecho previamente con el comando generate. ¿De acuerdo? Esta metodología sí está más pensada para producción. Esta de push pues está más pensada como para prototipar. En este caso vamos a ver las dos. Entonces tenemos que elegir una de las dos en este momento. En este caso voy a usar push, por ejemplo. Voy a poner npx drizzle. Bueno, primero voy a hacer DrizzleKit generate, ¿de acuerdo? Pero antes, ¿qué va a hacer esto? DrizzleKit generate, ¿cómo va a generarlo? Bueno, porque nosotros ya definimos aquí en DrizzleConfig, ya definimos cuál va a ser la configuración. Entonces, estos comandos de DrizzleKit van a estar leyendo desde esta configuración. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le estoy diciendo a TypeScript, oye, tranquilo, te aseguro que va a venir database URL. Pero si yo no le paso database URL, es decir, la comento y yo intento ejecutar npx DrizzleKit generate, por ejemplo,
Bueno, en este caso sí las genera porque para generarlas no necesita conexión a base de datos, porque todavía no está interactuando con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces Drizzle Kit Generate solo me las generó. Si yo quisiera migrarlas, ahora sí voy a necesitar interacción con la base de datos. Voy a poner npx Drizzle Kit Migrate. Y ya que me dice, oye, no estableciste una URL porque viene vacía. Entonces aquí vemos cómo a pesar de que le estamos diciendo a nivel de TypeScript, oye, no, yo te lo prometo que va a venir aquí un database URL, no siempre es verdad. Entonces ahí es donde cobran sentido el uso de los words, ¿de acuerdo? Para antes de ejecutar una operación que requiere ese valor que puede o no estar definido, nosotros establecemos un word y detenemos la ejecución del programa en caso de que no esté definido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo voy a dejar así, ya vimos cuáles son las implicaciones. Entonces, ahora sí voy a descomentar esto. Y vemos como si yo vuelvo a ejecutar npx drizzle kit migrate, y listo. Ya no me da errores y ya se migró. ¿Qué fue lo que hicimos? A ver, aquí en este primer comando generamos y en este último migramos. ¿Qué generamos realmente? Vamos a hacer un ls y vemos que aquí tenemos una carpeta llamada drizzle. Si entro a drizzle y hago ls, veo que tengo aquí un archivo SQL y una carpeta meta. Voy a abrir mi proyecto desde aquí. Entonces, mi carpeta meta tiene simplemente JSONs que le sirven a Drizzle, pero estos de aquí ya son las migraciones. Si se fijan, esto es SQL y estamos creando la tabla, si no existe, llamada users y con las propiedades que coinciden. Bueno, voy a un nivel arriba. Desde aquí lo voy a abrir. Entonces de Drizzle abro este y de este lado quiero abrir el esquema. Listo. Entonces, esta tabla que yo definí a nivel de código, que tiene ID, name, age y email, al final con el comando npx drizzle kit generate está generando código SQL que lo interpreta como una migración para poder reflejar los cambios en la base de datos que hayamos definido en nuestro código, ¿de acuerdo? Entonces, aquí era lo que les comentaba, a partir de aquí ya tenemos dos opciones, o copiamos este código y nosotros lo ejecutamos en nuestra base de datos, o, justo como lo hicimos, le decimos a Drizzle, oye, tú haz la migración, es decir, npx drizzle kit migrate, tú haz la migración, tú encárgate y tú haz los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma que yo más suelo usar. La realidad es que no siempre uso push. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos usado push? Pues simplemente npx drizzle kit push. Y aquí dice, bueno, que no se detectaron cambios porque pues ya lo que hicimos ya está reflejado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cambio, por ejemplo. Si yo entro a mi schema.ts y le digo, oye, expórtame, o no me exportas nada, sino simplemente a este user stable, agrégale, por ejemplo, un phone, que es un número telefónico, y listo. A este no le voy a poner unique, solo así. Entonces, aquí ya hay cambios. Si yo ejecutara npx drizzle kit push, esto va a aplicar los cambios a mi base de datos. Pero si yo entro a las migraciones, veo aquí como en Drizzle, sigo teniendo solo una y esta ya no contiene el campo phone. A pesar de que ya existe en la base de datos y ya se aplicó, no la tengo en migración. Entonces ya me perdí el histórico. ¿Ahora qué hago? Bueno, no pasa nada, puedo ejecutar todavía npx drizzle generate para que me genere los cambios, pero aquí ya le comenzamos a ver más valor a la parte de generar migraciones en lugar de directamente hacer los push, es decir, porque los push no nos generan ningún histórico, entonces no tenemos esa trazabilidad. Aquí, aunque yo ya haya hecho el push, yo puedo hacer npx drizzle kit generate y vemos como ya es 0001, es decir, ya es otra migración. Si yo abro aquí y voy a Drizzle, veo como ya tengo la primera migración que se hizo y después la subsecuente que simplemente agrega una columna font. Entonces, esto está muy interesante y muy útil porque nos da todo el histórico y tenemos toda esa trazabilidad. Si en algún momento cambiamos de base de datos o por algún motivo queremos rehacer toda la estructura de nuestra base de datos, no los datos, sino la estructura, podemos apoyarnos en estas migraciones. Y si quisiéramos llevar esto a la base de datos, pues simplemente npx drizzle kit migrate y aquí nos da un error.
¿Por qué nos da un error? Porque el phone ya existen users. Entonces, yo sí les diría, tengan cuidado, es decir, con las generaciones no pasa nada, pero al momento de ya aplicar los cambios, yo sí les diría, decídanse por un estándar. Si en desarrollo van a utilizar push, que es cómodo y demás, y yo sí lo recomendaría para desarrollo, usen push. Y ya cuando quieran llevarlo a producción, simplemente hagan la generación, ¿de acuerdo? Y ya aquí o ustedes migran manualmente las migraciones o en su pipeline de despliegue o en su archivo por ejemplo, si lo van a subir a, no sé, están trabajando en Next.js y usan Vercel, desde ahí podrían hacer algo con las variables de entorno para que en momento de construcción de su aplicación se ejecuten estos cambios, ¿de acuerdo? Yo tengo una pipeline similar en algunos proyectos usando GitHub Actions, que GitHub Actions viene a ser utilidades de GitHub que nos permiten definir, justamente aquí dice, automatizar el workflow desde que estamos desarrollando hasta que lo llevamos a producción. Entonces, son como pasos. Por ejemplo, primero hacemos el build, después probamos nuestra aplicación. Si este falla, no sigue con el siguiente. Si este falla, tampoco sigue con el siguiente. Pero si estos pasan, entonces ahora sí ya despliega nuestra aplicación. Digo, es un ejemplo, se pueden hacer cosas mucho más complejas y mucho más interesantes. Y justo en una utilidad como esta, podríamos meter en uno de estos pasos o jobs que les conoce GitHub Actions, el paso de aplicar esas migraciones a nuestra base de datos si todo ha salido bien. Es una herramienta muy interesante y muy poderosa. Es gratuita también. Bueno, tiene ciertas cuotas. Si ya usamos mucho tiempo de computación, porque esto al final corre en una computadora en la nube, pues ya ahí comienzan los costos. Pero de momento en los proyectos en los que estoy y proyectos en los que trabajo con empresas no se ha requerido de realizar un pago en GitHub Actions. Entonces sí tienes un rango de acción muy amplio. Si les interesa que hagamos un curso de esto, háganmelo saber y lo llevamos a cabo. Entonces, fue un poco como para comentarles cómo podrían solucionar ese problema de las migraciones. Entonces, perfecto, en este momento ya tenemos nuestros cambios aplicados a la base de datos. Ya tenemos nuestra tabla users con su número de teléfono, que fue como la modificación más reciente que hicimos. Continuando, este ya es un paso, yo crearía opcional, el como popular nuestra base de datos con información. Aquí lo que hacemos, o lo que hace el script que propone Drizzle, es simplemente crear un usuario a nivel de código, después inserta ese usuario en la base de datos, después recupera los usuarios, actualiza, es decir, aquí hace un CRUD, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente corre ya el archivo y nos va a entregar resultados por la consola. Entonces, vamos a hacer esto, pero no lo vamos a copiar y pegar, sino que vamos a hacerlo nosotros mismos. Entonces, voy a abrir mi editor, voy a ir a Index, y aquí estoy. Entonces, en este momento yo ya tengo una tabla users y a nivel de mi código, en mi archivo schema, tengo esta variable users table. Les voy a mantener así las dos para que tengan el contexto de ambas cosas. Entonces yo aquí voy a poner una función asíncrona. ¿Por qué asíncrona? Porque vamos a hacer comunicación con base de datos. Y por este ejemplo voy a deshabilitar Copilot, ¿de acuerdo? Entonces va a ser asíncrona y va a ser una función que se llame main, ¿de acuerdo? Y la vamos a ejecutar hasta acá abajo y le vamos a decir que si hay un error, pues que simplemente el error lo mande por console.error, el error, ¿de acuerdo? Aunque también pudimos haber hecho simplemente esto y listo. Entonces si hay un error, directamente se lo va a pasar a console.error. Entonces vamos a centrarnos en esta función main, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como ya tenemos nuestra base de datos, que es la que se llama DB, esta de aquí, yo lo que podría hacer es un const users, bueno, no, más bien voy a crear un new user, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, tiene que ser un objeto que coincida con esto de aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo tipar eso? Bueno, pues aquí podría definir un tipo y manualmente asignar las variables y todo eso. No es necesario. Drizzle ya nos da utilidades para poder hacer estos tipados en base a lo que ya tenemos definido en nuestro esquema. Entonces aquí podría exportar un tipo que se llame user insert, por ejemplo. Y esto va a ser igual a users table punto dólar. Vamos a ver cómo lo tiene aquí. Ok. Infer. Ok, es type of, porque es un tipo. Ponemos type of
users table punto, y aquí nos dice hasta abajo infer insert, infer select, que de momento son los únicos dos, porque o insertas datos o seleccionas datos. Entonces, en infer select, ya aquí ya tenemos nuestra declaración de nuestro tipo. Si yo veo mi tipo, veo que me pide name, me pide age, me pide email y me pide un phone. ¿Por qué no me pide ID? Porque con este método de aquí, generate always as identity, se genera automáticamente. Entonces no hay necesidad de pasarle un ID porque lo va a generar automático. Si quisiéramos pasarle el ID, pues habría que eliminar ese método, pero de momento lo vamos a dejar así, porque pues es común que el ID se genere en automático, ¿no? Entonces, aquí ya lo tenemos. En lugar de nosotros definirlo y demás, lo tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo de esta forma y no tiparlo nosotros? Bueno, que si el día de mañana yo digo, oye, voy a agregar algo más, por ejemplo, le voy a agregar level, por ejemplo, nivel de usuario, y va a ser un integer, este también cambia, lo hice inserts, y ahora me pide un level. Y me pide un level opcional porque no lo marqué como no nulo, entonces aquí al final le voy a decir, y quiero que sea no nulo, por ejemplo. Y aquí pues ya me dice, ok, pues el level es número y es obligatorio. Entonces tenemos esa sincronía entre nuestros tipos, nuestros objetos de tablas como tal, con los que vamos a estar interactuando con el ORM y la base de datos, y nuestra base de datos. Es decir, ya vimos cómo tenemos como la integración completa. Sincronizamos con base de datos por medio de comandos que nos da DrizzleKit. Sincronizamos nuestros objetos o variables de JavaScript con lo que está en base de datos. Y también sincronizamos nuestros tipos con lo que esté en base de datos. Entonces tenemos mucha sincronización y es muy cómodo en ese aspecto. En este caso yo voy a eliminar el level y lo voy a dejar solo así. Entonces aquí ya le puedo decir, oye, new user va a ser de tipo user insert. Y ahora sí, aquí ya tengo el autocompletado de JavaScript, de TypeScript, perdón. Bueno, pues edad tiene 21. Su nombre, bueno, pues se llama Marco. ¿Qué más? Su email, bueno, pues es marco@gmail.com, por ejemplo. Y su número, pues vamos a decir que es 3322114532, por ejemplo. Ok, pero es un string aquí, porque lo definimos como string. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro new user. ¿Qué pasa si yo quito el age, que aquí me marca de error y me va a decir, oye, te falta el age? ¿Por qué? Porque tenemos la sincronización con el tipo de nuestro esquema. Entonces, bien, dejo el age. Ahora que tengo un nuevo usuario, quiero insertarlo en la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí lo que podría hacer es await db, es decir, usando la conexión de base de datos que tengo en la línea 10, hacia arriba, o sea, esta de acá. Te puedo decir db.insert, e insert me va a pedir la tabla como parámetro. Entonces yo le digo, ok, users table, que le importo desde esquema, y ya que me dice, ok, quieres insertar a la tabla users table. ¿Qué valores quieres insertar? Con values. Y le digo, pues quiero que insertes mi new user. Y listo. Esto lo va a insertar, ¿de acuerdo? Ahora, esto por defecto no devuelve nada. Es decir, si vemos values, pues no devuelve nada realmente. Es decir, si yo guardara const result, aquí no va a venir nada. Es decir, es un query result never. Pero si yo aquí pongo punto returning, ¿de acuerdo? Aquí en result ya cambia el tipo y me dice, ok, pues te voy a devolver un array de usuarios. Que en este caso solo va a ser un array con un usuario, que es el que insertamos. Pero como podemos insertar múltiples valores aquí por medio de array, por eso está tipado como que nos devuelve un array. En este caso no voy a hacer este returning, simplemente quiero insertarlo. Y ahora, ya que lo inserté, yo lo que quiero es obtener todos mis usuarios. Para esto hay dos formas. Está una forma que es con select y hay otra forma que Drizzle le llama la query API. A mí me parece más cómoda la query API, igual les voy a mostrar las dos. Vamos a comenzar con la básica, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí le voy a decir, ok, const users after create. Le voy a decir que va a ser, ¿por qué after create? Porque también vamos a actualizar ahorita. Entonces voy a querer ver los usuarios después de actualizar. Entonces, users after create va a ser igual a await db.select y quiero seleccionar ¿de qué tabla? Bueno, de users table. Select, aquí le tenemos que indicar qué son las cosas que queremos seleccionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver en la documentación
Y cuando vemos el select, aquí no le pasa nada. Entonces aquí por defecto nos va a traer todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es también traernos todos los datos y le voy a decir de dónde, bueno, de users table. Y listo. Esto es lo que necesito. De la base de datos quiero que me selecciones. ¿Qué te selecciono? Todo de users table. Y aquí me va a dar los users after create. Si yo veo el tipo, es lo mismo. Es un array de mis usuarios. ¿Por qué? Pues aquí ya tiene un sentido que es más sentido que sea un array, porque pues si estamos seleccionando todos y estamos en una selección, pues nos va a traer todos. Entonces yo quiero poner aquí en console.log users after create y le voy a pasar users after create, pero no tanto en console.log, o sea, este sí, pero aparte un console.table y que me imprima users after create. Listo, así de esa forma. ¿Por qué .table? Para que sea un poco más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, ya lo tenemos. Yo ya podría comenzar a correr el script aquí, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer. Voy a correr en la parte de acá. Para correr el script, como vemos, tenemos que ejecutarlo con tsx. ¿Por qué? Porque es TypeScript. Si queremos ejecutarlo con Node o cosas así, pues tenemos que compilarlo a JavaScript. En este caso lo voy a dejar así para el ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el package.json para no estarlo corriendo y simplemente aquí en scripts definir un script llamado start, que start va a ser tsx index.ts. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, si yo regreso y ya aquí ejecuto npm start, drizzle index, ok, index.ts, vamos a ver qué puede estar sucediendo. Voy a cerrar esto y voy a listar. Ok, no está en la raíz, está en la carpeta source. Entonces voy a editar el package.json y le voy a decir, oye, está dentro de source, y ahí sí ya vas a encontrar a index. Entonces npm start y listo. Vemos como users after create, es decir, después de la creación, ya me devuelve esto, ¿de acuerdo? El index pues es el del array, es decir, esto pues ya viene desde el array, y tiene un ID 1, se llama Marco, tiene 21 años, este es su email y este es su teléfono. ¿Qué pasa si yo vuelvo a correr esto? Me da error. ¿Por qué? Porque dice que un valor que se está duplicando está violando la regla de que en users email el valor tiene que ser único. ¿Por qué? Pues porque el marco@gmail.com ya existe. Entonces, esto nos asegura que también esos protecciones que definamos en la base de datos se van a cumplir al momento de que estemos trabajando con Drizzle. Voy a volver a mi index y para esto pues voy a tener que, o una de dos, o eliminar esto o vaciar mi base de datos cada que inicie este script, que yo creo que es algo más cómodo para no estar cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, ¿cómo vaciamos? ¿Cómo eliminamos? ¿De acuerdo? Aquí lo que podemos, voy a desactivar Copilot. ¿Listo? Lo que podemos hacer es await db.delete. Ahora, ¿de dónde queremos eliminar? Bueno, users table. Si lo dejamos así, esto va a eliminar todo, ¿de acuerdo? Nos va a eliminar todo de la tabla. Es como un delete from users y nos va a tumbar todo. Si queremos especificarle con un where, podemos poner .where y aquí ya pues comenzamos a definir esos where, ¿de acuerdo? De, oye, pues solo elimíname los que tengan el email tal o el nombre tal. En este caso, como yo sí quiero eliminar todo, limpiar toda la base, pues lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a probar si funciona. npm start, perfecto. Vemos como ya no nos dio error, porque está eliminando de la base de datos. Si yo vuelvo aquí, por ejemplo, voy a volver a ejecutar npm start, pasa exactamente lo mismo. Lo único que está cambiando es el ID, porque internamente Postgres dice, ok, ya asigné el 1, el 2 y el 3, pues ahorita sigue el 4. Si yo vuelvo a correr, por ejemplo, y ahora da el 5. Pero porque Postgres internamente interpreta que esos ya los asignó y no los puede volver a usar por seguridad. Digo, ya son políticas internas de Postgres. Entonces, con ese cambio del ID que va incrementando, podemos asegurarnos de que pues sí es un recurso distinto. Es decir, sí estamos eliminando todo en nuestra tabla y sí se está haciendo una nueva inserción. Perfecto.
Entonces ya estamos eliminando, ya estamos creando, ya estamos obteniendo datos. ¿Qué queremos ahora? Pues vamos a actualizar el dato. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner const updated user, por ejemplo, y aquí va a ser user insert también, y aquí podría comenzar a definirlo. Pero voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es poner await db.update y me va a decir, oye, ¿qué quieres actualizar? Bueno, quiero actualizar de users table. Luego, ¿qué quieres establecer? Es decir, ¿cuáles son los nuevos valores? Bueno, quiero ponerle, por ejemplo, que su nombre o su edad ya no sea de 21, sino que sea de 22. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ahora, si hacemos esto, lo mismo. Esto es un update from users set age igual a 22 y esto va a afectar a todos los registros que tenga. Entonces, como yo no quiero eso y es muy poco probable que ustedes vayan a querer eso ya en producción, en aplicaciones reales, tienen que establecerlo en where. Es decir, aplícame esta actualización, pero solo en aquellos registros que coincidan con esto. Entonces, ya aquí le ponemos un punto where y ya en el where ya vamos a ver ese filtrado, que después vamos a usar también en el de eliminar. Entonces, este where nos pide un argumento nada más. Hay varias formas de utilizar las condicionales o los filtros en Drizzle. El más común va a ser EQ, que viene desde Drizzle ORM, y EQ es un equals, es decir, es como si yo le dijera igual igual, ¿de acuerdo? Entonces, equals es una función que espera dos valores. El primero, la columna de la base de datos, de la tabla, perdón, y viene desde la definición de nuestra tabla, en este caso users table, y luego quiero decir, por ejemplo, punto email. Es decir, va a ser la comparación con el email de mi tabla. ¿Y contra qué valor va a ser la comparación? Pues, por ejemplo, contra el del new user.email. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Detengámonos un poco a ver. Estamos actualizando nuestra tabla users, donde vamos a asignar su edad a 22, cuando antes era 13, digo 21 aquí. Entonces, le estamos asignando la edad a 22 donde antes era 21, pero solo en aquellos registros donde el email de la tabla de usuarios sea igual, es decir, equals, a el email del nuevo usuario, es decir, el que acabamos de crear. Eso sería lo mismo que aquí poner pues tal cual el string, y aquí decir marco, arroba, gmail y demás, pero como ya lo tenemos en la variable, pues lo reutilizamos. Y esto va a aplicar la operación de actualización para todos los registros que encuentre que coincidan con esto. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero asegurarme y decirle, quiero que lo apliques en aquellos donde su nombre sea igual a esto y además su email sea igual a esto? Es decir, comenzarlas a unir, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que haríamos sería AND, que también viene de Drizzle ORM, y AND es una función que ya no acepta múltiples cosas. Por ejemplo, aquí podría poner un equals que sea userstable. Lo que habíamos dicho, name, que sea igual al new user.name, pero que además haya otro filtro que sea equals, que ahora sea del email. Entonces, email, new user.email. Y aquí vemos cómo ya estamos llevando ese filtrado con múltiples condiciones. Ahora también existe el OR, por ejemplo. Este es OR. ¿Y esto cómo funcionaría? Por ejemplo, voy a quitar el AND. El AND, ¿qué es lo que pide? Que estas dos condiciones se cumplan. Es decir, esto al final equals, o hay otras como greater than, o like, o cosas como esas. Al final de lo que devuelven es si coincidió o si no coincidió alguno. Entonces, el AND lo que busca es que los dos coincidan. Es decir, este y este. Pero el operador OR, que también viene de Drizzle ORM, dice, ¿sabes qué? Tráeme el que coincida uno de los dos. Si coinciden el nombre, actualízalo. O si coinciden el email, también actualízalo. Si coinciden los dos, pues actualízalo también. Es decir, esto nos da la flexibilidad de que o uno u otro. Mientras que el AND nos dice, son los dos. Si nomás me traes una coincidencia, no te la voy a aceptar y no lo voy a actualizar. Tiene que coincidir tanto el nombre como el email. Hay otros operadores, podemos verlos aquí en Drizzle ORM. Por ejemplo, voy a bajar muchísimo. Estos son funciones realmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función de average, que nos va a calcular el average, pero este no es para usarlo en where, sino es para usarlo a nivel de valores. Por ejemplo, si yo pongo el GTE, este es un greater, es decir,
selecciona los carros, aquí en el ejemplo que nos da, se selecciona los carros donde su año de creación sea en el 2000 o después, más no antes. Entonces aquí pues ya no nos traería carros de 1990, cosas por el estilo. Entonces hay muchos operadores, no nos alcanza para cubrirlos todos. Lo importante es que sepan cómo funcionan y de dónde salen. Estos operadores como el AND, el OR o ese tipo de operadores, como vemos, aceptan múltiples funciones o múltiples operadores dentro de sí. Pero estos operadores ya como equals, pues es una igualdad, entonces solo espera dos parámetros. El que estás comparando y contra qué lo estás comparando. Si les interesa, en Drizzle, aquí tienen, por ejemplo, en la sección de Where Filters, ¿de acuerdo? Aquí tienen los filtros y los operadores condicionales. Aquí están muchos de los más populares, por ejemplo, tienen equal, que ya vimos, not equal, es decir, lo que no equivalga, en el ejemplo sería tráeme o actualiza todos los que no sean igual a este email, por ejemplo. Este greater than, es decir, más grande que, o más grande que o igual, es decir, si en el ejemplo de los carros, GTE 2000, es decir, aquellos que sean más grandes o igual a 2000, sería el ejemplo. Si existe, si no existe, si es nulo, si no es nulo, si alguno coincide dentro del array que te estoy pasando. Este es muy útil. Por ejemplo, selecciona de la tabla, vamos a poner users, donde en el array, ¿de acuerdo? Es decir, en array. ¿Qué significa? Tráeme todos donde la columna tal, por ejemplo, nombre, coincida con alguno de los valores que tengo en el array. Por ejemplo, ¿no? O sea, aquí sería, selecciona de usuarios donde en la columna ID, algún ID coincida con los que te estoy pasando en este array. Entonces, es muy útil y al final aquí se convierte en esta sentencia. Select everything from table where table.column in 1, 2, 3, 4. Y pues es al final como lo mapea Drizzle. Es algo bueno que tiene Drizzle, que aquí también te da como el equivalente en SQL. Entonces, si sabes SQL, pero no estás tan relacionado con Drizzle, va a ser fácil hacer ese match. Y bueno, aquí están todos los operadores, ¿de acuerdo? De momento nos vamos a quedar con los que vimos porque es lo que nos interesa para el ejemplo que estamos haciendo en particular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a actualizar los usuarios donde se cumplan dos condiciones, que obvio se van a cumplir porque nosotros tenemos la variable definida y sabemos que se está haciendo, pero solo para poner el ejemplo. Se tiene que cumplir la condición del nombre y la condición del email. Entonces, una vez hecho eso, yo quiero obtener users after update. Y recuerdan que les había comentado que Drizzle tenía dos formas de recuperar datos. Tenía esta forma usando el select y tenía otra que ellos le llamaban query API. Para esta segunda obtención de datos vamos a usar query API. Entonces sería await db punto y aquí le pongo query y después punto y ya no me completa nada. ¿Por qué no me completa nada? Bueno, porque es necesario que yo le diga a mi database cuál es mi esquema. Si nos fijamos aquí en la línea 12, cuando yo estoy definiendo database, solo estoy pasando la URL. Él no sabe dónde está mi esquema, no sabe cuál es mi esquema, lo desconoce, ¿de acuerdo? En las funciones que hemos estado usando, como estamos importando desde el esquema, él ya puede inferir, ok, entonces me estás diciendo que hay una tabla users table, ok, te traigo los datos de esa tabla. Pero en la query API no puede acceder porque dice, pues es que no sé qué esquema, no sé cómo está hecha tu base, cómo te digo qué tablas existen y qué tablas no. Para eso, como segundo parámetro de Drizzle, hay un objeto y aquí ya le podemos pasar el esquema, ¿de acuerdo? Ahora este esquema tiene que ser un valor, una variable. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a importar todo como esquema desde, y aquí le digo, bueno, quiero que me lo traigas desde db y esquema. Y ahora ese esquema ya se pasa en automático aquí. También podríamos haberlo puesto así, pero si lo ponemos así también funciona porque en automático hace el match entre propiedades. Entonces aquí lo que estamos haciendo es importar todo bajo el nombre de la variable esquema y lo vamos a sacar de db esquema, es decir, el esquema que tenemos acá. Como son varios valores, en este caso solo es uno, users table, pero si tuviéramos más tablas, al final lo que va a hacer es condensar en esquema todas esas tablas que tengamos y se las va a pasar a db.
Ahora, si yo bajo a mi query API y pongo punto, ahora me autocompleta. Ah, ok, ese es tu esquema, entonces veo que hay una tabla llamada userStable. Te puedo ayudar con eso. Entonces, userStable, que en este caso no sirve, punto, y aquí find many, es decir, encontrar muchos, o find first. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Primero con find many, porque me interesa traer todos. Y aquí esto lo que va a hacer es que nos va a traer todos sin filtro, es decir, los que encuentre. Pero además yo quiero obtener los que tengan un email en específico. Por ejemplo, aquí voy a poner console.log users after update y aquí debajo console.table y le voy a pasar users after update. ¿De acuerdo? Perfecto. Si yo corro esto en npm start, perfecto. Veo como users after create me trae un ID 6 que se llama Marco, 21 años, y el de abajo ya tiene 22. Es decir, sí se actualizó y sigue siendo el mismo registro porque vemos que el ID pues, es el mismo. Entonces ya tenemos eso listo. Ahora, ya vimos cómo filtrar en este tipo de operaciones. Es decir, aquí en el select también podemos poner where y aplica lo mismo que ya vimos para el update, por ejemplo. Pero ¿cómo filtramos en esta nueva forma de escribir que es con la query API? Bueno, yo aquí podría poner const user, simplemente user, es decir, solo uno, o user find that user, mejor, igual a await db.query.userstable.find first. Ahora quiero encontrar el primero, pero ¿el primero de qué? Porque si yo le digo esto, pues me va a traer el primero de la tabla. Pero quiero decirle, no, tráeme el primero que tenga este email, por ejemplo. Aquí lo que podemos hacer es, dentro de este objeto, decirle where, así, y where va a devolver una función. Esta función va a tener esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma, lo primero que nos inyecta aquí es la tabla, que en este caso sería users, pero yo por comodidad siempre la pongo como la primera letra de la tabla. Y lo segundo sería un objeto con los operators, ¿de acuerdo? Los operadores, los que ya vimos, and, where, and, equals, not equals, is null, etc. Como esto es un objeto, los operadores, yo puedo desestructurarlo y aquí simplemente acceder a los que me interesan. Aquí tenemos el autocompletado. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que equals. Ahora, lo que devuelve esta función tiene que ser justamente un operador, ya sea compuesto, como lo es el AND, que está compuesto de otros operadores, o un operador normal, singular, como es el equals, que solo es un operador. En este caso, como yo desestructuré equals, pues me interesa usar ese. Entonces le voy a decir equals, y aquí aplica exactamente lo mismito. Como aquí en U, lo voy a poner completo, users table from query, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí, a pesar de que es la misma tabla, es distinto que lo que estamos importando acá de users table, porque esta users table pues es global, por así decirlo, pero esta solo se está usando from query. Lo puse from query porque, pues para que sea un poco más explícito y no nos confundamos. Entonces aquí aplicaría lo mismo, pero yo aquí tendría que usar la tabla desde la query, a diferencia de, por ejemplo, en el update, que la uso desde la tabla global. ¿Por qué desde la query? Pues porque aquí ya me la está facilitando. Entonces, users table from query punto email, por ejemplo, es decir, quiero que me encuentre el registro cuyo email sea igual a, pues para este ejemplo voy a poner un email que no exista, ¿no? Por ejemplo, not@exist.com. Y listo. Esto es lo que devuelve mi función. Y listo. O sea, este users table va a encontrar el primero donde la propiedad de email o la columna de email de users table from query coincida con not@exist.com. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos por medio del where. Si queremos usar más operadores, nos los traemos de aquí y no pasa nada. ¿De acuerdo? Y ya los vamos componiendo como ya vimos. Los podemos hacer compuestos como el and o el or, o podemos hacerlos singulares como es el equals, not equals, etc. Este de users table from query lo voy a cambiar a que simplemente diga u, porque pues, es más cómodo. Users table from query u, listo. Y ya queda un poquito más resumido. Ahora yo quiero poner console.log
findedUser y aquí simplemente console.table de findedUser. Listo. Como les digo, esta sintaxis a mí me gusta más. Además tiene un beneficio. Aquí en findedUser, si se fijan, me está devolviendo o el objeto o un defined. Porque yo estoy usando findFirst. Como es findFirst, solo me va a traer uno. Entonces me devuelve o el objeto si lo encuentra o nada si no lo encuentra. Caso contrario que ya vimos, por ejemplo, si usamos esta sintaxis de select, independientemente siempre me va a devolver un array. Entonces es como que a pesar de que solo te esté pidiendo uno, solo me va a devolver un array. No me termina de encantar. Yo personalmente sí prefiero usar la Query API, pero les enseñé las dos para que ustedes decidan cuál les gusta más, cuál creen que les aporta más valor y puedan comenzar a usarla. Finalmente, lo que quiero hacer es también eliminar usando where, es decir, no quiero eliminar todo. Por ejemplo, voy a crear otro usuario new user y voy a poner, por ejemplo, const new user 2 o second user, new user, que igual va a ser a user insert o aún mejor. Hasta acá arriba voy a definir algo que se llame const new users, que va a ser igual a user insert, un array. Entonces, ya teniendo esto lo puedo copiar o me lo puedo traer por acá. Y voy a darle otro y aquí solo voy a cambiar algunos valores, por ejemplo 31, ya no se va a llamar Marco, sino que se va a llamar Antonio, por ejemplo. Su email también va a cambiar, va a ser Antonio. Y su teléfono pues, se lo voy a cambiar el último dígito, ¿de acuerdo? Elimino esto, elimino esto, elimino esto y a values ya no le voy a pasar un new user, sino new users. Vemos cómo también me acepta los arrays porque acepta que le insertemos múltiples usuarios a la vez. Entonces, para este momento, vamos a recapitular. Estamos eliminando todo lo que existe en UserStable, por si las dudas, al inicio. Estamos creando un array de inserciones de usuarios. Los insertamos. Ahora vamos a obtener los usuarios después de la creación y en este caso nos debería devolver dos, el de Marco y el de Antonio. Finalmente vamos a actualizar su edad a 22 de aquellos usuarios cuyo nombre coincida con, por ejemplo aquí, Marco. Pero que además su email coincida con marco@gmail.com. ¿De acuerdo? Es decir, solo me va a actualizar uno a la edad de 22. A Antonio, en teoría, no me lo debería tocar. Después vamos a obtener todos los usuarios después de la actualización y aquí pues nos van a salir de nuevo dos. Ahora Marco con la edad de 22 años en lugar de 21 años. Después vamos a encontrar solo a un usuario. En este caso ya el not exist. Mejor si me voy a traer a Antonio, por ejemplo. Entonces, antonio@gmail.com y findedUser solo me debería traer a Antonio, ¿de acuerdo? Ahora, lo último que quiero hacer es eliminar solo a Antonio, es decir, solo a ese usuario. Y al final solo me debería quedar Marco. Entonces, await db.delete, lo voy a eliminar ¿desde dónde? Desde UserStable, where, y aquí, pues por ejemplo, equals, el UserStable.email, que equivalga a antonio@gmail.com. Finalmente voy a volver a obtener final users, por ejemplo, ya los usuarios finales que quedan, lo voy a obtener desde await db.query.userstable.finMany, porque quiero traerme todos. Y console.log final users y finalmente console.table, final users. Vamos a revisar el script una última vez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando todos nuestros usuarios por si las dudas. Bueno, desde el inicio. Estamos generando una variable db que va a ser nuestra conexión a la base de datos. Estamos eliminando toda la tabla de usuarios. Estamos creando dos nuevos usuarios, Marco y Antonio. Vamos a insertar esos usuarios. Después queremos obtener a los usuarios después de la inserción. Después vamos a actualizar el usuario de Marco para que tenga 22 años en lugar de 21. Vamos a volver a obtener los usuarios para verificar que sí se actualizó. Vamos a encontrar solamente al usuario de Antonio, vamos a pasarlo por consola y al final vamos a eliminar solamente a Antonio y en final users solo nos debería devolver a Marco. Perfecto. Vamos a probar este script, npm start y listo.
Usuarios después de la creación. Bueno, está Marco y está Antonio. Usuarios después de la actualización. Sigue estando Antonio y Marco, pero ahora Marco tiene 22 años en lugar de 21. Pero sigue siendo el mismo ID, es decir, las entidades siguen siendo las mismas. Cambió las propiedades, más no la entidad. Es decir, Antonio sigue siendo la ID 8 y Marco sigue siendo la ID 7, por ejemplo. Ahora, finded user. Bueno, pues yo busqué a Antonio. ¿Me lo trajo? Sí, me trajo Antonio con estas propiedades. ¿Ok? Al final yo decidí eliminar a Antonio y solamente me quedó Marco con sus 22 años, el dato más actualizado, y ya no existe Antonio. Entonces, a partir de aquí, ustedes ya tienen el conocimiento necesario para comenzar a hacer CRUDs utilizando Drizzle ORM. Ya vimos cómo podemos hacer selección de datos, inserción de datos, actualización de datos y eliminación de datos. Además, aprendieron también los tipos de datos que existen o los operadores con los que pueden operar en filtros en Drizzle. Vimos también, voy a devolver un poco, vimos también cómo podemos correr estos archivos sin necesidad de compilarlos ni nada por el estilo. Y algo muy importante, vimos la parte de cómo llevar esos cambios a la base de datos desde nuestro código. Es decir, si estamos desarrollando y estamos en un ambiente de desarrollo y no de producción, ejecutamos push, si no ejecutamos generate o migrate. ¿Por qué no ejecutar push desde, es decir, a producción? Porque puede que pasen conflictos como el que ya lo vimos. Primero ejecutamos push y después migrate y no nos dejó porque ya la base de datos ya no se pueden aplicar esos cambios porque ya se la habían aplicado. Entonces, no es muy recomendable utilizar push en ambientes de producción, ¿de acuerdo? Siempre que vayan a utilizar o que quieran hacer un cambio o reflejarlo en producción, primero genérenlo y ustedes decidan si quieren que Drizzle lo lleve a cabo por ustedes o si ustedes quieren copiar y pegar ese script. En mi caso, como ya les dije, tengo una pipeline en GitHub Actions que sí hace esta migración y pues nos despreocupamos. De mi punto de vista, cosas más importantes que nos puede ofrecer Drizzle. Primero que nada, la parte del esquema. La sincronización completa que existe entre código, tipos y bases de datos. Para mí es lo que más me gustó y además este lenguaje tan simple de entender si bien es de SQL. Es decir, es común que si nosotros venimos operando SQL y queremos operar con un ORM, tengamos que reaprender conceptos de ese ORM porque pues no se comparten. La API no es la misma. Sin embargo, con Drizzle maneja un lenguaje muy similar, entonces la curva de aprendizaje o la entrada es bastante más sencilla si ya tienes conceptos de SQL en general. Finalmente vimos cómo podemos hacer el tema de levantar una base de datos con Docker Compose, que es bastante sencillo y vemos cómo rapidísimo ya la tenemos en local. De nuevo, ya estoy preparando el curso de Docker en general, es decir, con Docker, el comando normal, Docker Compose, cómo unirlos, flujos de trabajo y demás, para que pues también vamos a profundizar en esa parte. Una última cosa que quiero mostrarles es el Drizzle Studio. Voy a ejecutar npx Drizzle Kit Studio. Esto lo que va a hacer es que me va a abrir Drizzle Studio en esta URL, ¿de acuerdo? La voy a copiar, voy a venir acá, la voy a pegar y vemos cómo tenemos la UI para interactuar con mi base de datos. Al final solo me quedó Marco y aquí veo cómo tiene su ID, su nombre, su edad y demás. Entonces eso está perfecto porque a partir de aquí podemos interactuar con nuestra información. Nosotros lo vimos en consola, por ejemplo, aquí arriba. Y la verdad es un formato bastante cómodo porque pues al final viene en formato tabular. Pero si nosotros quisiéramos interactuar directamente y cambiar los datos, por ejemplo, ya no quiero que tenga 22, sino 35 años, guardaremos esos cambios y se guardan. Es decir, esto queda aquí. Si queremos agregar un nuevo registro, también lo podemos hacer. Descartar los cambios, ejecutar filtros, mostrar las columnas, paginaciones. Es decir, todo esto ya nos va a servir para cuando tengamos información de verdad. Para este ejemplo, pues probablemente no le da mucho valor porque solamente es un registro, solamente es una tabla. Pero ya que tengan varios, incluso relaciones, van a poder llevar eso. Algo muy importante también, las relaciones. ¿Cómo las hacemos? Aquí voy a ir a mi esquema. Por ejemplo, voy a crear export const post table, por ejemplo. Y listo. Aquí solo va a tener un ID, un título, contenido y un user ID.
¿Cómo relacionamos post con users table? Muy sencillo. Aquí nosotros podemos poner, bueno, depende de dónde queramos hacer la relación. Probablemente nos interese obtenerlo desde usuarios, que podemos obtenerlo desde los dos. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería export count users relations. ¿De acuerdo? Y sería igual a relations. Y van a ser las relaciones de user table. Ahora, ¿qué relaciones va a tener users table? Bueno, déjame ver si... Table relations. Ok. Es una función también que dentro, por ejemplo, va a tener... Bueno, primero voy a definir la función de esta forma. Ahora aquí va a tener algo que se llama helpers, que es one o many, es decir, relaciones uno a uno o many to many. Entonces, en este caso, user relations va a tener muchos ¿qué? Muchos posts. Entonces, many, y aquí le digo post table, por ejemplo. Perdón, es el post igual a many post table. Y listo. Así generamos una relación. Por ejemplo, en user relations estoy diciendo, ok, estas van a ser las relaciones de users table. Y aquí pues puede tener o many o one. En este caso el one no lo importé o no lo saqué de ahí porque no lo voy a necesitar, solamente many. Y le digo, va a tener una relación llamada post, que van a ser muchos de la post table. Y puedo hacer lo mismo con post table. Export const post relations. Las relaciones de post table solo va a tener uno, es decir, one, y aquí un user igual a un user table. Es decir, en el caso de post relations va a ser una relación de 1 a 1, es decir, un post, cada post va a pertenecer a un solo usuario. No puede ser que un post pertenezca a múltiples usuarios. Sin embargo, en la parte de los usuarios, un usuario puede tener many posts, es decir, muchos posts, 1, 2, 3, 5, 10, etc. Entonces, así se llevan a cabo las relaciones. ¿Cómo se usan ya en código? Por ejemplo, yo voy a sacar también aquí export type post insert y voy a ir a mi index y por ejemplo, por cada usuario, bueno, solamente para Marco, quiero insertar aquí await db.insert y le digo que en post table esto lo quiero sacar de aquí, post table, no quiero que me lo saque de esquema, podría tomarlo de ahí, pero para ser consistentes en lo que hemos estado haciendo hasta el momento, voy a pasarle los valores y solo le voy a insertar, bueno, esta parte de aquí. Y listo. Entonces, ya que obtenga los usuarios finales, quiero insertar un post en la post table. Le voy a decir, bueno, el título va a ser post 1, el contenido va a ser contenido 1 y el user ID aquí está mal porque no va a ser 1. No sé si existe el ID 1. Entonces lo que voy a hacer es de final users, obtener el primer registro y pasarle su ID. Ahora, esta es una forma muy poco segura de hacerlo. Sería mejor algo como if final users length es mayor a 0, pues ya aquí entonces sí ejecutamos esta acción, porque si no, pues puede que este 0 no exista y aquí nos da undefined. Entonces, esto se lo va a ejecutar siempre que exista un usuario hasta el final, que sabemos que sí va a pasar, pero igual buenas prácticas aquí para evitar errores. Finalmente, ya viendo el tema de las relaciones, ¿cómo recupero yo todas las relaciones de un usuario, por ejemplo? Bueno, const final user o final user, es decir, los de arriba eran final users, muchos, los que quedaron. En este caso solo me interesa obtener uno de los que quedó. O incluso podría hacerlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Así. No, más bien const final user. Ok, entonces voy a traer de mis usuarios, voy a reestructurar esto, porque ya se va a empezar a ver sucio. Entonces, si a partir de aquí, final users, su longitud fue de 0, ya no me interesa continuar con la ejecución del programa, entonces voy a retornar.
para que no esté tan anidado. Esta práctica se le llama early return, es decir, retornar temprano. Si sí hay más que 0, es decir, si hay más usuarios finales antes que 0, entonces lo que voy a hacer es const final user va a ser igual a la primera posición de final users, es decir, el primer usuario que traigo. Y aquí pues ya no voy a usar esta sintaxis rara, sino simplemente final user ID. Y aquí solo voy a poner user with post. Entonces, volviendo. dbQuery user stable, encuéntrame el primero donde su ID, le voy a poner, sea igual a el usuario, al ID del usuario final, es decir, el que quedó. ¿Cómo me traigo sus posts? También, muy interesante, le puedo poner with y aquí me autocompleta con post y le digo que sí me los traigo. Entonces, cuando yo ponga console.log user with post y lo mande por consola, vamos a ver qué nos trae. Ahora, se nos está olvidando algo muy importante. No hemos hecho los cambios. Acabamos de crear una nueva tabla, pero todavía no hacemos los cambios a mi base de datos. Entonces, ya sabemos cómo hacerlo. npx drizzle kit push. Y listo. Ahora me dice que hizo los cambios. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Ya también aprendimos esa herramienta. npx drizzle kit studio. Perfecto. Ahí ya la tenemos. Me parece que la deja abierto. Si recargo GitHub, Discord. Ok. Vamos a ver. Ok, nos dice que no hay información suficiente para inferir la relación de post table a user. ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy fácil. Nos vamos al esquema y aquí no hay información suficiente del lado de este lado de post. Le tenemos que decir, por ejemplo, el esquema user stable ID. Ok, el problema está en esta parte, en las relaciones, de que no tiene la información suficiente para decir, ok, tú me estás diciendo que hay una relación, pero ¿de qué campo la tomo, por ejemplo? Entonces, post table, user ID. No. Vamos a entrar a la documentación de Drizzle y vamos a buscar aquí relations. One to many. Vamos a ir, por ejemplo, a esto de aquí. Y justo, aquí lo tenemos. Es esta la forma en la que tiene que estar. Tiene que marcar los fields y las referencias. Entonces, aquí lo que voy a hacer es fields, decirle, ok, los fields van a ser desde postTable.userID, es decir, así va a ser desde mi tabla, y la referencia es esta. Entonces, esto se tiene que hacer en las one, es decir, cuando es de 1 a muchos o de 1 a 1. Como vemos aquí en la de many, por ejemplo, no fue necesario y justo como lo tenemos está bien. Pero ya cuando se trata de relaciones one, es decir, que uno depende directamente de uno solo y no de muchos, o pues sí, de esa forma, entonces ya aquí sí es necesario especificar el field y las references. El field, que es cómo está nombrado la columna que se va a relacionar en la tabla local. Y las references son cómo está nombrada la columna en la tabla foránea. Es decir, la que va a estar fuera de mi tabla local, que en este caso sería usuarios. Entonces, con esto ya hecho, podemos volver npx drizzle kit push, porque hicimos nuevos cambios, unos errores, y ahora sí, npx drizzle kit studio. Volvemos de este lado, recargamos y vemos cómo ya no tenemos el problema. Tenemos usuarios y tenemos ahora post. Entonces, perfecto, ya sé que se creó post. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí a ejecutar npm run start y listo. Ya lo tenemos. Vemos cómo tenemos, bueno, hasta final user estaba bien, final users también aquí, pero users with post ya me trajo los valores, pero además me trajo un parámetro post que es un objeto, es decir, algo tiene aquí dentro. Vamos a ver qué es lo que tiene. Para eso voy a ir aquí a mi editor, voy a buscar index, voy a ir hasta abajo y voy a mandar por consola los posts. Es decir, me interesa ver, viene como post. Aquí. Me interesa ver los posts.
Ahora, este post está en singular, debería estar en plural, porque pues un usuario puede tener múltiples posts. Entonces voy a ir a esquema y aquí la relación la voy a renombrar no a post, sino a post, es decir, plural. Entonces aquí también lo tengo que cambiar, la referencia cuando le estoy diciendo que me los traiga y aquí cuando estoy accediendo a ese objeto. Entonces hice cambios en npx drizzle kit push. A esto me refiero con prototipar. Aquí estamos prototipando porque de cierta forma aún no estamos seguros o no hemos validado que el esquema que estamos definiendo sea el correcto. Entonces para estos casos push nos va de maravilla. Ya que hayamos terminado de prototipar y ahora sí usamos el generate para generar el SQL final que va a ser de la migración. Perfecto. npm start y aquí ya lo tenemos. Users with post me sigue trayendo a Marco, que tiene un objeto post, y dentro del post tiene un post llamado post1 que tiene un contenido 1. Perfecto. Voy a dar npx drizzle kit studio para terminar. Y lo que me interesa ver es aquí. En post vemos que tengo 2 porque no eliminé el anterior. Es decir, solo eliminé los usuarios y no eliminé el anterior. Entonces, aquí tengo las referencias. Por ejemplo, el user ID yo sé que es el 11. Si yo doy clic aquí, me lleva a esa referencia desde la UI. Entonces también es algo muy cómodo navegar entre las relaciones en Drizzle. Si yo hiciera esto con este de aquí, no hay rows, porque el user ID 9 ya no existe, porque lo eliminamos en nuestro script. Entonces, para esta parte, si lo notamos, aquí Drizzle le llama soft relations, porque Drizzle no te hace las relaciones a nivel estricto de MySQL, por ejemplo, o Postgres, de que dice, oye, los llamados constraints, es decir, no hace constraints, no hace de que no puede existir esto si no existe una entidad asociada. Aquí te lo permito porque son soft relations, es decir, son relaciones suaves. Si no existe la otra, no pasa nada, tú sigues haciendo la relación. Hay que tener cuidado con esto si lo queremos, de validar muy bien o de hacer eliminaciones subsecuentes. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que users tiene post, una de dos, mandarle un mensaje de regreso al usuario y decirle, oye, antes tienes que eliminar tus posts, o decirle, oye, está bien, voy a eliminar tu usuario, pero se van a eliminar todos tus posts también, ¿estás seguro? Y ya hacer la eliminación subsecuente. Digo, son formas de tratarlo. Al final, lo importante pues es que todo vaya de acuerdo a las reglas de negocio de nuestra aplicación. Y listo, ya hemos visto prácticamente todo lo que necesitan para poder comenzar a usar Drizzle. Parte de herramientas que vienen para el desarrollo, tanto push como migrate, como generate, esta UI que a mí personalmente me parece de maravilla para poder realizar busca la información y tratar la información en local, y sobre todo la API de Drizzle, es decir, la forma en que se usa Drizzle para que ustedes puedan comenzar a probar con sus aplicaciones y demás. Les voy a dejar el código en GitHub, ¿de acuerdo? Les voy a dejar el enlace al repositorio en la descripción para que puedan probarlo y pues se puedan apoyar en lo que hicimos en este video para que puedan hacer sus propias aplicaciones. Y pues nada, si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro respecto a este video o otras cosas que les gustaría ver, pues déjenme en los comentarios. Nos vemos.